Buenas tardes, el Señor les bendiga. Esta tarde tenemos como tema comprometidos con su adoración y quiero leer lo que escribió el autor de esta introducción. Dice que los seres humanos estamos muy propensos a idolatrar a personas o cosas que nosotros pensamos que son superiores o especiales para nosotros. Pero esa palabra idolatrar ha venido a tener una connotación muy negativa. Pero en realidad el diccionario lo traduce como algo que es muy exaltado. Entonces dice aquí, nosotros adoramos a Dios con esa misma exaltación, con esa misma pasión. Dice, su grandeza es inconmensurable, su poder y sabiduría se observan en cada rincón del universo, sus palabras son de vida eterna, su justicia es recta y su amor inmenso. En tiempos de tanta idolatría, los cristianos debemos volver a comprometernos a adorar con todo el corazón al único que merece, aunque yo digo al único digno de todo nuestro amor y toda nuestra pasión. Como dije anteriormente, yo estaba buscando en el internet las definiciones que pueda haber de adoración. Dice que significa inclinarse, o también puede significar besar u orar hacia algo. No dice a alguien, pero hacia algo que se considera divino, o cuando se quiere a alguien o algo extremadamente. Pero nosotros vamos a ver aquí que esta palabra adoración en realidad viene de una palabra griega que quiere decir orar, y en una parte significa inclinarse hacia el suelo. Esta palabra en griego es proskuneo y dice que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Acordémonos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pues esta señal de inclinarse o de orar es una señal de profunda reverencia, y entre los orientales, especialmente los persas, dice aquí, esta palabra designaba la costumbre de postrarse ante una persona y besar sus pies, el borde de su vestido o el suelo. Nosotros podemos ver estas expresiones hoy en día todavía con el clero romano, que algunas personas de más baja jerarquía se inclinan al alto jerarca y besan el borde de su vestido. Esto es adoración. Sin querer ellos están adorando a esa persona, pero esta adoración, como dijimos, es solamente para aquel quien es el autor del universo y de nuestras vidas. Este es el significado básico que transmite proskuneo en todos los versos donde aparece en el Nuevo Testamento, pero también dice aquí, dependiendo del contexto, proskuneo puede significar un acto de reverencia, como es Éxodo 34:8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Esto es cuando el Señor está pasando por enfrente de él, que le va a dar por segunda vez la ley. También puede traducirse como un acto de súplica, que está en Mateo 18:26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y luego, por último, dice aquí, puede traducirse como alabanza en Apocalipsis 4:10. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo santo, 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 ¿verdad? Miren ustedes aquí, este proskuneo, cuando está en relación con Dios, siempre
lleva la idea de adoración. Es el reconocimiento directo de la grandeza de Dios, expresado en alabanza y exaltación. Puede ser pública o privada, que se le ofrenda en razón de su naturaleza divina, sus atributos. Si yo les preguntara a ustedes, ¿por qué Dios es digno de adoración? ¿Cuántas respuestas diferentes podríamos tener? Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso es hasta el verso 11 del capítulo 4 de Revelación o Apocalipsis. Y miren ustedes, eso ya es una respuesta a la pregunta de cómo podemos adorar a Dios. Podemos adorarle aceptando que sus propósitos son eternos, sus demandas son de un profundo compromiso de obediencia, de también manifestación de servicio exclusivo a Él, como lo indica Jesús cuando es tentado en el desierto por el diablo. Le dice: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este es un profundo compromiso de que a Él y solamente a Él y nada fuera de Él debe ser adorado. Y todo aquí nos dice muchas razones, porque todas las cosas por su voluntad existen y fueron creadas. Porque también aquí nos dice por su conocimiento y su sabiduría, como dice el salmista en el Salmo 139, 14, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El salmista no alcanza a explicar todas las cosas que fueron creadas por la mano de Dios, y él lo único que se le ocurre decir: estoy maravillado. Pero también aquí un pasaje en Colosenses nos habla de su invisible poder y deidad, que se hacen claramente visibles desde la creación, y también está en Romanos, de manera que no tienen excusa. Pero miren ustedes, dice que Él es el autor de todo lo que nuestros ojos ven, pero yo también voy a agregar: y todo lo que no ven. Hermanos, ¿cuántas cosas hay que nuestros ojos no ven? Por ejemplo, podemos ver estrellas, pero nuestros ojos no alcanzan a ver todas las estrellas o el universo, planetas, etcétera. Y el polvo de la tierra, hermanos, y el polvo que está dentro de los mares, la arena en lo insondable de la mar. Hermanos, hay tantas cosas que no vemos que fueron formadas por la mano o la palabra de Dios. Pero Él es el autor de todo eso. Aparte, Él es el autor de eterna salvación, hermanos. Si ese es su Dios, lo felicito. Está adorando al que es por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Él es Dios y solo es Dios. Él es Dios y es digno de suprema alabanza, como dice el Salmo 145. Y también todas sus criaturas deberían corresponder en adoración, porque Él fue su creador. Pero también Dios exige adoración de nosotros como Él quiere. Y si Él nos hizo, Él puede decirnos cómo Él quiere ser adorado. Porque sí hay un tipo de adoración que el Señor demanda de nosotros y aprueba. Como dice Jesús en Juan 4:24, Él quiere ser adorado en espíritu y en verdad.
Pero también hay otra adoración que el Señor rechaza y nosotros podemos verla en Deuteronomio 4, 15 y 16, donde Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo: guárdate de hacer imagen alguna, pues ninguna figura viste, ni de varón ni de mujer, para que tú hagas imagen y te inclines delante de ella. Esa es una adoración que el Señor rechaza rotundamente. Por lo tanto, si lo que nos importa verdaderamente es la opinión de Dios, debemos estar seguros de cuál es la adoración que el Padre busca de nosotros. Seguí buscando en el internet la definición de adoración y aquí dice que la primera vez que aparece en la Biblia esa palabra está en Génesis, donde Abraham está subiendo con su hijo para sacrificarlo. Y esta también dice, es una muestra clara y evidente de cómo hacer la voluntad de Dios, obedeciendo su palabra. Por lo tanto, adoración es una actitud o intención interna del corazón del hombre para Dios. Y aquí dice, y esto se entiende en obediencia, servicio, rendición y amor. Queremos ver este pasaje en Génesis 22 y vamos a ir del 1 al 3. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Les quiero decir que la tierra de Moria es donde también Salomón construyó el templo. Hermanos, esas no son coincidencias en la Biblia, son lo que llamamos diosidencias. ¿Cómo es que en tierra de Moria se iba a sacrificar al hijo de Abraham, que es su hijo único, un tipo de Jesús? Y luego ahí pusieron el templo de Salomón, donde traían los sacrificios. Y como ahí también se dice que en tierra de Moria fue levantada la cruz de Cristo. Hermanos, eso es demasiado para nuestro entendimiento tan pequeño, pero damos gloria al Señor por su sabiduría y sus planes tan perfectos y exactos. Les quiero contar que antiguamente, como expresión externa de adoración, se construían altares y también se hacían una serie de rituales. Con el tiempo, Moisés erigió el tabernáculo según Dios le dijo que lo hiciera, y más tarde Aarón ofrecía los sacrificios. Acordémonos que Aarón es el escogido de Dios de la tribu de Leví para ofrecer los sacrificios y las primicias, sean animal o vegetal. Y también ahí podemos ver luego a Salomón erigiendo el templo, el primer templo en Jerusalén, que ya David, su padre, había creado instrumentos y la liturgia para la adoración. Y también nosotros podemos ver que en los 10 mandamientos, los 2 primeros se refieren a la adoración. 1, a Dios, y 2, no imagen. Hermanos, ya la segunda vez que estamos mencionando esto en esta clase con base bíblica. Lo mejor de todas las cosas que cuando hablamos, hermanos, debemos hablar con base
bíblica. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces nosotros vemos aquí que Abraham es llamado por Dios para que le ofrezca a su hijo. Y como vemos aquí, Abraham contestó de inmediato, heme aquí. Pero no solo le dijo, heme aquí, sino le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y dice, ofréceme a tu hijo, a tu único. Y dice que Abraham se levantó de mañana. De mañana, cuando ustedes ven que las mujeres que quieren ungir el cuerpo de Jesús se levantan de mañana, es como las 5 de la mañana, vamos a decir. Así que Abraham se levanta de mañana y la Biblia no nos dice si estuvo dando vueltas en su lecho. No podía dormir porque se le hacía difícil lo que Dios le estaba pidiendo. O si quizás se la pasó negociando con Dios toda la noche, la Biblia no nos dice. Dice que se levantó muy de mañana y preparó todo para irse con sus siervos y su hijo a ofrecer el sacrificio que Dios le había mandado. Así que nosotros vemos aquí en estos versículos que Abraham salió con sus siervos, y no crean que tierra de Moria era cerca a donde vivía Abraham. Se dice en el verso 4 que al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio de lejos el lugar donde Dios le estaba indicando que debía construir ese altar, como dijimos. Un altar es la expresión de adoración, la expresión externa. Así que aquí se detiene en el verso 5 y les dice a sus criados, esperen aquí, el muchacho y yo iremos allá y adoraremos y volveremos a ustedes. Entonces, nosotros en el verso 9 vamos a ver que Abraham no solo obedeció, sino prestó su servicio a Dios. ¿Qué dice el verso 9? Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Aquí vemos el servicio porque está manos a la obra componiendo el altar. Lo que se me hace muy raro, yo pienso que quizá también Isaac estaba ayudando a componer el altar. Y luego vemos la sumisión de aquel hijo, dejarse atar por un padre viejecito. Bien pudo haber corrido, pero él había aprendido a servir al Dios de su padre. Así que lo amarró a Abraham y lo pone sobre el altar. Y nosotros vemos aquí que Abraham no solo le había enseñado sumisión a su hijo, pero le había enseñado también la fe que él profesaba. Así que aquí vemos a Abraham poniendo a su hijo en el altar, y vamos a ver esta palabra rendición en los versos 10 al 12. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Qué más rendición podemos ver aquí? ¿Y cómo sería una mejor manera de Abraham demostrar que él estaba totalmente sometido a Dios, que haciendo lo que Dios le había pedido, hasta el punto de ser capaz de degollar a su hijo de la promesa, a su único? Pero hermanos, esto nos dice que algo nos está faltando a nosotros. Quizá nosotros le estamos diciendo:
como dice Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Hermanos, que el Señor, hay que orar cuando oremos, incluir, Señor, dame ese amor y esa pasión que tú tienes por mí para que yo te ame como tú eres digno. La adoración, hermanos, no es tan solo ir a la iglesia, escuchar un sermón o quizá dormirnos en el sermón, que sería lo peor. Ofrendar, cantar himnos junto con los hermanos. Adorar a Dios es amarlo, es honrarlo, es tener una pasión grande por Él, como Él la tiene por nosotros. Nosotros podemos ver el pasaje de Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hermanos, qué verso más lindo. Es una carta de amor. Con ese verso cualquiera caía rendido a los pies del Señor, y nosotros no hemos hecho eso, hermano. Eso es amarlo con todo el corazón, con toda el alma. ¿Y cómo sería? Con toda nuestra mente y nuestro entendimiento. Es muy fácil, hermano. Es no ver lo que no nos edifica, no ver películas o cosas en el internet que no nos edifican y que además ofenden a Dios. O quizá oír en la radio cosas que tampoco nos edifiquen. Busquemos un lugar cristiano para escuchar alabanzas, quizá predicaciones, hermanos, porque nuestros oídos están puestos ahí. No nos lo podemos desatornillar. Así que a veces oímos bueno y malo, pero que nuestros oídos estén puestos para escuchar lo bueno y nuestros ojos, hermanos, para leer lo que es de beneficio espiritual para nosotros. Leamos nuestra Biblia, leámosla en el teléfono o leámosla en nuestra casa, en la Biblia propiamente. Y nosotros también debemos tener una adoración activa, porque dice Jesús, dice que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Y fuerzas quiere decir que actividad está incluido en eso. Así que también nuestras acciones denotan si amamos a Dios, no solo los domingos, pero en el resto de la semana, porque nuestra adoración no debe ser una actuación o un espectáculo o una terapia, pero fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Así que, hermanos, fuimos creados para adorar a Dios libremente. Dios nos dio libre albedrío para que nosotros escojamos servirle. Eso es escoger lo mejor. Él preparó un lugar para nosotros en el cielo. Él mandó a su Hijo para redimirnos, para comprarnos. Él dio todo por nosotros. Así que Él es digno de nuestra adoración. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Jesús nos responde un día que, cansado del camino y sediento, llegó hasta el pozo de Jacob en Samaria, esperando a una mujer que necesitaba de él. Necesitaba más ella de él que él de ella. Cuando llega la mujer, nosotros vemos que viene con su cántaro para llenarlo. Y vemos a Jesús teniendo esta conversación con ella y le está diciendo que le dé de beber. Y ella se queda sorprendida de que un judío esté hablando con ella. Cuando Jesús le dice, llama a tu marido, y ella le dice, no tengo marido, y Jesús le revela lo que ella sabe que está viviendo, ella se ve descubierta y ella de inmediato quiere desviar la conversación
Quizá hay alguna conversación que nosotros hayamos desviado, que Jesús está queriendo tener con nosotros. Hermanos, miren lo que dice ella. Nosotros adoramos en este monte y los judíos adoran en Jerusalén. ¿Cuál es el lugar perfecto para la adoración? ¿Es Roma? ¿Es la Basílica de Guadalupe? ¿Cuál es el lugar perfecto para la adoración? El monte Gerizim, hermano, era donde Dios había puesto delante del pueblo de Israel: he aquí pongo delante de ti la bendición y la maldición. Y el monte Gerizim era donde Dios había dispuesto que se pusiera la bendición. Y eso ella estaba diciendo, eso lo pueden encontrar en Deuteronomio 27:12. Y ella estaba diciendo, yo creo que nosotros estamos adorando en el lugar correcto. Jesús le dice, mujer, créeme que a Dios realmente no le importan los puntos geográficos donde se adoran. Vamos a ver este pasaje que se encuentra en Juan 4, del 19 al 24. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Miren ustedes, Jesús no quiso desviar la lección que quería darle a ella y a nosotros. Es hora, dice, de que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a esos adoradores. La verdadera adoración no debe limitarse a una ubicación ni tampoco a la disposición de la ley del Antiguo Testamento o a las tradiciones y costumbres de nuestros padres, hermanos. Con la venida de Jesús, los hijos de Dios, es decir, todos aquellos que le han recibido y que creen en su nombre, Juan 1:14, adquirieron igual acceso a Dios. Como dijimos la semana pasada, no tenemos que ir a un hombre para que ore por nosotros o pida perdón por nosotros. Nosotros tenemos libre acceso al Padre por el sumo sacerdote Jesucristo, que se presentó delante del Padre, no con sacrificios hechos de animales, sino con su propia sangre, y traspasó, dice, el velo. Quiere decir que llegó a la presencia misma de Dios y nosotros tenemos ese acceso con la venida de Jesús. Con la venida de Jesús, la adoración se convirtió en un asunto del corazón, no de manifestaciones externas, y ahora es dirigida por ceremonias. Eso no es la verdadera adoración. Adorar a Dios en espíritu y en verdad involucra el corazón, el alma, la mente y las fuerzas. Adorar a Dios en espíritu y en verdad es entonces algo que involucra todo el ser. Al menos que exista una verdadera pasión por Dios, no hay adoración en espíritu. Al mismo tiempo, la adoración debe ser en verdad, o sea, fundamentada. Si no conocemos al Dios que adoramos, no hay adoración en verdad. Espíritu sin verdad es emocionalismo y algo superficial. Cuando termina la emoción, el fervor se enfría y también la adoración. La verdad sin espíritu resulta en un encuentro seco y sin pasión, que se parece a los fariseos,
queremos parecernos a los fariseos. I don't think so. No lo creo. La combinación de ambos aspectos trae como consecuencia un reconocimiento gozoso de Dios fundamentado por las Escrituras. Cuanto más sepamos de Dios, más podemos apreciar quién es Él. Cuanto más podemos apreciar quién es Él, más profunda será nuestra adoración y Dios será glorificado, que es en última instancia lo que nosotros queremos cuando adoramos a Dios, que Él sea glorificado. Hermanos, esto nos trae una nueva enseñanza. Busquemos cómo aprender a adorar al Señor en espíritu y en verdad. El Señor les bendiga.